Well, it's good to be with everybody of Latin America. Mucho gusto de estar con todos de Latinoamérica. As you can see, Veda's not with me. Como pueden ver, no está Vada conmigo. She is in the United States visiting her mother. Está en Estados Unidos visitando a su mamá porque hoy es Día de la Madre allá. Yep. She's 91 years old. Tiene So, 91 años esa señora. I am very pleased that she's able to be with her. Y estoy muy contento que ella pudo estar con ella. Okay. All right. We're in the book of Ephesians and we are in chapter 4. And Estamos en el... Sorry. we will start tonight in verse 16. Estamos en Efesios 4 y comenzaremos hoy con el versículo 16. All right. Now, this verse is connected with all the prior verses because we're talking about the 5 ministry gifts that Christ gave the church. Este versículo está vinculado con todo lo anterior porque estamos hablando de los 5 ministerios que Cristo dio a la iglesia. The 5-fold ministry is given to the church with a purpose. Los 5 ministerios se ha dado a la iglesia con un propósito. And that is to equip the saints for the work of the ministry. Y eso es para equipar a los santos para el trabajo del ministerio. And it has a space of time of which it's in operation. Y tiene un tiempo, un espacio de tiempo donde está en operación. ¿Está bien así, Gele? Yeah. Que está... Verse 13 tells us that we have these 5-fold ministry gifts until we come into the unity of faith. El versículo 13 nos dice que tenemos estos 5 ministerios hasta que entremos a la unidad de la fe. And the knowledge of the Son of God. Y el conocimiento del Hijo de Dios. And when the church becomes a mature man, then, y cuando la iglesia haga un varón maduro. And when we come to the full measure that belongs to the fullness of Christ, then they're not needed anymore. Entonces, cuando lleguemos ya a la unidad de la plenitud de Cristo, pues ya no van a ser necesarias. The result of that, we're not like children being tossed to and fro with every wind of doctrine. Así que no vamos a ser como niños tirados por aquí, por allá, por cualquier doctrina que escuchemos. Yeah, in verse 15, it says we speak truth and love. We're growing up in all aspects to him who is head, Jesus Christ. Dice, es Efesios 4, ¿verdad? 15. ¿Verdad, Kellen? Right. 4:15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Even Christ, 16, from whom the whole body being fitted together by what every joint supplies. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. That verse right there is very important. It's every joint supplies the need of other joints. Este versículo es muy importante porque dice que toda coyuntura ayuda mutuamente. The church has been so damaged because of the divisions, because of the different doctrines and separation. It has totally damaged the church. La iglesia ha sido demasiado lastimada por tanta división que ha habido por esto, ¿verdad? I can't imagine what the church would be like if we was all working towards one common goal and we were all fitted together, supplying the needs of one another. No me puedo imaginar cómo sería la iglesia si todos estuviéramos unidos en un común espíritu, todos juntos, trabajando juntos. If there no me lo puedo imaginar.
If there was not that feeling of this is mine and I'm going to protect it and you don't come into this and, you know, what would the church be like if we was just one big happy family? Si no hubiera ese egoísmo, no, esto es mío, tú no puedes entrar a esto, a mi espacio. ¿Cómo sería la iglesia si no existiera este egoísmo? Sería una familia muy feliz. Okay, when the body is supplying and working and giving each joint the proper nourishment to the other joints, what happens? It says that it causes the growth of the body for the building up itself in love. That's what happens. That's the result. ¿Qué pasa? ¿Puedes repetir eso, Galen, por favor? Verse, Nada verse más. 16, go ahead and just read verse 16. Oh, el 16, sí. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. In verse 17, it changes focus just a little bit. So before we get to verse 17, I want to open up for any comments or any questions about the fivefold ministry and about how this should all work out. Anybody? Antes de seguir con el versículo 17, quiero abrir, por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de los 5 ministerios y cómo todo eso todo eso funciona, todo esto trabaja en unidad. Antes de seguir, quisiera comentarios o preguntas Yeah, fivefold ministry. de los 5 ministerios. Anything about the fivefold ministry? Maggie? Hola. Bueno, pues ya nos pusiste como el entendimiento de los 5. El tema es que yo no entiendo cómo opera. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, si me pongo a pensar que la cabeza y todo el cuerpo tienes un control arriba y arriba tienes los comandos para seguir, ¿por qué no lo entendemos? Porque es que no lo entendemos. Hay algo que no sé, esto sí verdaderamente podría ser divino, el que lleguemos a Cristo y vayamos descubriendo, porque yo siento que el Evangelio es como un tesoro. Entonces ese tesoro vas caminando y lo vas descubriendo, pero no para todos es igual. Yo veo como una operación divina para que esto opere de una manera armónica o entendible, porque yo de verdad no lo entiendo. Okay. ¿Alguien tiene un comentario de lo que ella está preguntando? Sol. Quita el micrófono, eso es. Bueno, a veces sí no podemos entender cómo es que cada denominación nos separa. Y cuando hay una separación en el cuerpo de Cristo, no puede trabajar conjuntamente. Pero cuando estamos en la libertad del Espíritu Santo, es cuando le damos la oportunidad de trabajar en nosotros. Y vemos armonía, vemos unidad, vemos algo que antes no veíamos al no darle esa oportunidad al Espíritu Santo de alinearnos a la voluntad de Cristo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una unidad hasta llegar a la unidad del varón perfecto. Entonces esa medida solamente es a través de Cristo. Y a veces cuando no tenemos bien entendido a qué se refieren apóstoles, profetas y todo, mayormente en las denominaciones los vemos como los superiores, los que solamente ellos pueden hablar, los que solamente pueden dirigir, pero cuando entendemos que todos podemos tener los 5 ministerios y aprender de ellos como en los
en la máquina de refrescos, ¿no? Yo puedo tener uno, pero también puedo recibir de los cuatro. Cuando tenemos ese entendimiento de trabajar conjuntamente, es cuando el Espíritu Santo nos prepara a esa estatura y ya hay una unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando no se lo damos, cuando no le damos esa oportunidad, hay divisiones. Y mayormente hay mucha división ahorita con las denominaciones. Pero cuando entendemos diferentemente el concepto de lo que nos habla así, es ponernos todos al mismo nivel, ¿verdad? Nadie es mejor, nadie es el mayor, sino que todos somos hermanos en esa unidad, trabajando conjuntamente en el cuerpo de Cristo. ¿No? Good. Yo tengo una pregunta, Galen. Nosotros ya estamos, por ejemplo, ya en el nuevo pacto, hay como más, ya, pues, ¿cómo lo puedo plasmar esa pregunta? Como que tenemos de todo, tenemos los 5 funciones, ¿verdad? Pero no está tan marcado, como dice Marisol, como en las denominaciones, ¿verdad? Como que allá le dan mucho énfasis en los 5 ministerios, en las denominaciones, o estoy mal. Por ejemplo, yo sé que Mauricio tiene la función de evangelista y él está equipando, pero es el único, no sé, de un maestro, yo no sé si está funcionando como debe ser ahora en el nuevo pacto. ¿Cómo lo ves, Kellen? ¿Tú cómo lo ves? Did you understand my question? Nope. Okay, I kind of gave it the runaround. What I'm trying to say is that the fivefold ministries, from what I've noticed, is more like functioning more like in traditional, like in denominational churches. It can still function freely in the Nuevo Pacto in the same way or in a different way, freer way. I don't know how to Okay. how to form my question. All right. In the traditional churches, En las iglesias tradicionales, the focus is on the individual gifting. el enfoque está sobre el don individual que tiene la persona. A lot of focus on the individual. Mucho enfoque en el individuo. Okay. Whenever you focus on one individual, it becomes very focused, like a camera bringing an image into focus. Cuando te enfocas en un solo individuo, es como tener una cámara, ¿no? Donde estás enfocando en un solo punto. Okay. Enfoque. And so it is very defined and very, very functional. Entonces está muy definido en las iglesias tradicionales, o sea, denominaciones, repítelo, esas dos palabras que dijiste. Very, very functional in that one. Muy funcional. Ajá. In that one gift. Muy enfocado y muy funcional. And so it is very clear of this one gift is in operation. Está muy claro que ve la gente que este don está en operación. But when you start to bring in the all 5, you can't have that kind of a rigid focus. Pero cuando traes los 5 ministerios, no puedes tener ese mismo enfoque con los 5 ministerios. If they're working together, they will kind of overlap each other. Que si están trabajando juntos, como uno, no entiendo como que, dime otra palabra para overlap. Para encima, como 2 hojas que uno no cubre completamente, pero un poco overlap, just a little bit of an overlap. Ajá, sí entendieron, o sea, un poquito, como encima, uno encima de otro, uno encima de otro. Ajá. Yeah. It's just a little bit of an overlap, not the whole thing, but just a little bit.
Solo un poquito de encimado, no Okay. mucho. This is because we learn to submit one to another, and we should be able to overlap without having that defined focus. Eso es porque hemos aprendido, o sea, las personas que tienen esos 5 ministerios han aprendido a ser sumisos los unos a los otros. And plus, Entonces, cuando... ¿ah? plus, we don't use terminologies so much in what is the new covenant. Y en el nuevo pacto no se usa mucho la Terminología. terminología, sí. I taught Gracias. Because, you know, if I'm saying, if I'm in front of people and I keep saying, I'm this, well, I better have some fruit that's showing that it exists. Sí, si yo estoy enfrente y yo estoy diciendo, yo tengo este don, yo tengo este don y yo tengo este don, pues tengo que tener fruto para que las personas puedan ver que es cierto. And if Que lo I have tengo. fruit that's showing what I am, I don't have to announce it. Y si yo estoy mostrando mi fruto, no hay razón por la cual anunciarlo. No lo tengo que decir. There's no need to, because the fruit is, or the Ujú. work is defining it, you know. A Sí, teacher, you know when a teacher's up there. no hay necesidad de estarlo diciendo porque la gente lo está viendo, que hasta la obra se está haciendo. You know, I'll tell you who a good teacher is. I mean, a real bona fide teacher is Carlos Cruz. Ujú. I mean, that guy's a teacher. Que Carlos, que un maestro, dice que un maestro real, pero tú dirías así con la función de maestro, ¿verdad, Galen? He doesn't have to tell the world that he's Yeah. a teacher. Él no tiene que decirle al mundo que es maestro, lo estamos viendo. Yeah, because the fruit of everything he does is he's a teacher. Porque él da el fruto de lo que debe dar el maestro. Okay, so we don't have to, you know, we just know that it's there. Nada más sabes que allí está. Okay. I don't know if that answered your question or not. Yeah, it did. Thank you. Sí, contestó mi pregunta. Gracias, Galen. Okay. Alicia. And then Hilda. Alicia and then Hilda. Sí, gracias. Durante la pandemia nos hiciste el favor de organizar sesiones de los 5 ministerios. Y una de las cosas que comentaste, Gaylan, fue que la iglesia necesita de estos 5 ministerios. Y yo observé que muchos grupos son fuertes en evangelismo, otros son fuertes en apostolado, otros son fuertes como maestros. Y entonces he tenido la oportunidad en los últimos años de ver estas necesidades, ¿no? Entonces, hay iglesias que se sienten autosuficientes y hay como una soberbia o un orgullo de no poder ir a otra iglesia que es fuerte en lo que ellos necesitan y no, nosotros podemos y tratan de salir solos adelante cuando somos un cuerpo, ¿sí? Entonces, yo siento que la mesa está servida. Yo he escuchado prédicas de Armando y como maestro a mí Armando me enseña muchísimo. Y yo veo todo, yo veo la mesa servida, ¿no? Fuimos al campamento con el Vita, me invitaron a participar un fin de semana y yo ahí vi los 5 ministerios en mujeres, madurez, profecía, estuvo Kitty y Rubén y sus 3 hijas, pasamos un tiempo maravilloso. Y yo vi una mesa servida en donde yo me podía acercar, compartir, impartir y recibir. Y de eso se trata, venir en humildad y decir, yo tiro mi capa de líder y yo recibo de esta mesa, porque eso es lo que quiere el Señor, que unos a otros nos iramos y nos vamos complementando, Gaylan, porque si yo me pude dar cuenta de lo que yo carezco. Y gracias a esto que hizo el Vita, donde estuvimos varias iglesias, la iglesia de Emma, la iglesia de Armando, gracias a esto se hizo un festín donde podíamos tomar estas funciones.
Fue hermoso, hermoso. Yo Yeah. siento. Yeah. Real quickly, let's jump over to the book of Romans real quick. Vámonos al libro de Romanos rápidamente. The very last of the chapter 16. Lo último del capítulo 16. Pablo is he's giving his goodbye to the Roman church. Pablo se está despidiendo de la iglesia romana. And I want you to see this. Let's read verses 3, 4, and 5. Vamos a leer los versículos 3, 4 y 5. ¿Quieres que los lea, Galen? ¿O alguien Yeah. más lo quiere Oh, leer? go ahead. ¿Me podría repetir Romanos qué? 16. Romanos 16, Yeah. 16, empezando con del 3 al 5, ¿verdad, Galen? Yeah, 3 or 5. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Go ahead, Belen. Dice, saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús, por salvarme la vida. Ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias, los no judíos, les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. This letter is written to the Christians at Rome. Rome. Esta iglesia está escrita para los cristianos en Roma. Now, one time in all of the New Testament, do you see a church that is named like the congregation is named? It never appears that way. Never. En ningún lado de la Biblia, del Nuevo Testamento, podemos ver que una iglesia tenga nombre, sea nombrada. ¿Eso, Galen, dices? Yeah, no, they're not named. They're just. Que no están nombrados, no están nombrados. Now, Huh? here we do see that Paul is making a distinction between the Gentile church and the Judaism church. Okay, that there is a difference there. Pero aquí está Pablo haciendo diferencia entre la iglesia gentil, de los gentiles y el de los judíos. So, okay, now get this. From Matthew to Revelation. De Mateo, Apocalipsis, There is no mention of an individual church with a name over it. no hay ni una mención de una iglesia individual que tenga nombre. None. So with location, Algunos con ubicación. okay, the Church of Merida. Por ejemplo, iglesia de Mérida, The church is one Yeah. church. una Okay. iglesia. But we could have, well, the Church of Merida, but we also have a house church in Cholula. Ok, puede existir la iglesia de Mérida, pero tenemos una casa también en Cholul, Okay, but it doesn't carry a name. It's pero not no named. tiene nombre. No tiene nombre. See, what has happened is that man has put names on it because man is trying to cause identification of their particular church. El hombre es el que ha puesto los nombres para poder tener una identificarse, o sea, tener una identificación de su iglesia individual. Okay, they've taken it away from Christ and they said, now I'm going to define what the church is and I'm going to lay down my laws. Se lo quitaron a Cristo y dijeron, ya ahora yo voy a poner mis leyes aquí. And we will call this church of the Flolano. I don't know. Church of what? Flolano, ¿cómo se llama Flolano? Church of the, Florano. I don't know. It's X Iglesia. but X, name, okay? llamaríamos a nombre de los Florano.
The fulano. Ah, The fulano. fulano. Okay. Fulano, mengano, perengano, sotano, X. Okay. X. The moment that I do that, I say we are no longer part of the general church, Ujú. general body. Now we become specific, and this becomes mine. Ahora, ya estoy dando a entender que ya no somos parte de la iglesia en general. Estoy dando a entender, esta iglesia es mía. It's me. It's my domain, my area. These are my people, Entonces, my mis tithe, personas, mi área, mis diezmos, my offerings. mis ofrendas. I will do with it what I want to, Yo haré lo que yo quiera con ello. because the Holy Spirit, today I taught in Armando's church about, now listen to this. Those that are led by the Spirit are sons of God. Hoy enseñé en la iglesia de Armando que todos los que son dirigidos por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Now, I want to ask you a question. Quiero hacerles una pregunta. If the Holy Spirit is in charge, Si el Espíritu Santo es el que está, tiene el control, and if he's trying to enforce the kingdom, y están tratando de forzar el reino, do you think that he's in favor of all this division and all this naming of these churches? ¿ustedes creen que el Espíritu Santo está en favor de todos estos nombres, de todas esas iglesias? I don't think so. No creo. I think that he would be speaking to unify one body, one church, Y estaría diciendo, unifíquense, un cuerpo, una iglesia, one Ajá. faith, one baptism, one church. una fe, un bautizo, una iglesia. So I cringe when I hear people, this is my church. Yeah, that is Yo so- a mí me da terror escuchar eso, que una persona dice eso, esta es mi iglesia. the people are not ours, the churches are not ours, all of it belongs to God, all of it. La gente no es nuestra, la iglesia no es nuestra, todo es de Dios, Everything belongs to God. todo pertenece a Dios. You know, we're going to start this school out here at on the land that used to have the Torre Fuerte. Vamos a empezar una escuela en el terreno que era Torre Fuerte, Nombrado y separado. nombrado y separado. You see, I was guilty of the same. I can't, you do what you know. Yo también fui culpable de eso, poniendo nombre a mi iglesia. But I'm not charging not one penny for rent. No estoy cobrando ni un centavo por la renta. For the 8 years that Carlos has been out here and for what Torben's going to use it for, no rent, none. Yo no he cobrado ni un centavo de renta a Carlos, ni tampoco se lo voy a cobrar a Torben por esta escuela, Why? por el terreno. Because ¿Por qué? the land belongs to the Lord. Porque la tierra no es mía, es del Señor. Okay. We dedicated this land to the service of the Lord. Nosotros dedicamos esta tierra al servicio de Dios. Who am I to charge rent? ¿Quién soy yo para cobrar renta? I can't. No puedo. But I can say keep the buildings in good repair. Pero si les puedo decir, por favor, que tengan todo, le den buen mantenimiento a todos los edificios, a todo. That's just good stewardship. But I'm Eso not nada más charging rent. Ajá, eso nada más es un buen, no sé cómo dice stewardship, como una forma buena de llevar las cosas. Mayordomo. Como mayordomo, sí, como un mayordomo. Buen mayordomo. But now think about that just for a minute. Think about this. How opposite is that from what you see happening in the normal
practices. ¿Qué tan opuesto ven eso a las prácticas normales, entre comillas? Mhm. You don't see it, No lo ves. no. Because it's all dealing with mind. And you Okay. just, we need to have a reformation, just like we're seeing. We need a reformation. Ujú. Porque decimos, todo es mío, mío, mío. Hace mucha falta una reformación, como lo que estamos viendo que está pasando. We need the reformation of the fivefold ministry back into the church. Necesitamos la reformación de los 5 ministerios otra vez en la iglesia, funcionando. We need to recognize that there's one church. Necesitamos reconocer que hay una sola iglesia And we have a responsibility to that church. y tenemos responsabilidad a esa iglesia. It's the Lord's church, or my master's church, my brother's church, my Lord's church. Es la iglesia de mi maestro, es la iglesia de mi Señor, es la iglesia de mi hermano. Ay, ya me hiciste llorar. All right, let's go back to where we was at in Ephesians, Vámonos otra vez a Efesios. and Efesios 4. we'll start now in this new little change. Ahora vamos a empezar en este cambio. Ya es como una transición. Efesios 4:17, ¿verdad? Sí. Yeah, yes. So this I say and affirm together with the Lord. So what he's saying is, me and the Lord, we're coming together with this thought. Ok. Voy a leer mi versículo, pero no me gusta mucho, a ver si otro dice el mío. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Está bien? Yeah. Okay. That you no longer walk like the Gentiles walk. Que yo no caminemos como los gentiles. Well, when they come into Christ, we don't consider them the lost pagan Gentiles. Cuando ya entran a Cristo, los gentiles ya no los consideramos como los perdidos gentiles paganos. Okay, so there's actually 2 groups of Gentiles. There are the lost pagan Gentiles, but there's also the Gentiles that have come into Christ. Entonces hay 2 grupos de gentiles, los gentiles perdidos, paganos, y los gentiles que están en Cristo. Okay, so, it doesn't define that here in this verse, so we have to know that not all Gentiles walk wrongly. Sí, tenemos que saber con claridad que no todos los gentiles caminan mal, que están mal. And it says that they walk in the futility of their minds. What does that mean? Es que aquí no lo dice así. Que ellos caminan con la... Well, what does it say in Spanish right there? Es que no me gusta dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, Ah, ok. Vanidad, la vanidad de su mente. ¿Puedo Yeah. decir Go ahead, Glenn. mi versión? Yep. ¿Puedo decir? En esta nueva versión internacional, así les digo esto e insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Frívolos vivan es más futility. Pensamientos frívolos como los Ujú. paganos. Okay. Está más Define that for me. Define that word for me. Define vanidad. frívolo. Yeah, define that. I want to know what that means. Frívolos son pensamientos que pueden considerar vanidosos, egoístas, vanos, una intención egocentrista y lejos de Dios. Muy bien. All right. So you're pretty much describing a mind that is set upon the knowledge of good and evil and making the choices for themselves. Is that basically what I'm understanding?
Ya, que lo que está entendiendo Galen es que básicamente es una mente que, pues, que funciona con el bien y el mal, pero hace lo que le parezca, ¿no, Galen? Yeah, yeah. Ya, Vanity hace of lo que le their minds. parece. Vanity of their minds, meaning they're living according to the fruit of the knowledge of good and evil. They're making choices, not God's choices, but their own Ujú. choices. Están Vanity. haciendo sus propias decisiones, no las de Dios. Eligen lo que quieren ellos, no lo que, o de acuerdo a lo que Dios quiere. Verse 18, being darkened in their understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their hearts. Ujú. Me gustaría que lo lea Belén en su versión. El 18, Belén. Dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Okay, what is the cause of that? What's the cause? ¿Cuál es la causa de esto? What's causing it? Pregunta. ¿Qué está causando esto? La ignorancia. Ignorance. La dureza de su corazón. Yeah, Ujú. yeah. The hardness of their hearts caused by ignorance. Ignorance. Now remember what ignorance is. Go ahead. Recuerden lo que es ignorancia. Ignorance is not the ability. There's people that are dumb and there are people that are ignorant. Hay personas que son tontas y hay personas que son ignorantes. Okay. Tontos are people that do not have the capacity to learn anything new. They just Los capture. tontos son los que no tienen la capacidad de aprender nada nuevo. Okay. Ignorance is that they've never been taught. Y la ignorancia es que nunca han sido enseñados, Okay. expuestos. You're ignorant because you've never been taught. You've never been opened up to an idea. You've never been opened up to a way of thinking. Que la ignorancia es porque nunca se te ha enseñado y no te abres a una nueva forma de pensar. And because of ignorance or never being taught, they lie in darkness. They are not illuminated. They are of a hardened heart. Y por la ignorancia están en la oscuridad, no pueden ser iluminados por el corazón endurecido. So when you and I, as being ministers of the gospel, what are the things that we're supposed to do? Y como tú y yo, como ministros del evangelio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos hacer. We need to change people from being ignorant to people of illumination. Necesitamos cambiar a las personas que son ignorantes a personas de iluminación. And when they have the illumination or when they have the revelation, then their hearts are no longer hard and they're receiving from the Spirit of God. Entonces, cuando sus corazones ya no son endurecidos o sea, que estén en oscuridad y ya son iluminados con la revelación, entonces ya pueden cambiar su corazón, ya pueden aprender. But if they Pero continue in ignorance, they will never change. Pero si continúan en ignorancia, nunca van a cambiar. That's our great task that's before us. We have to give illumination of the will of God. Esa es nuestra tarea, darle iluminación a las personas de la voluntad de Dios. Hilda, you had a hand up. I told you that you could make a comment after Sammy or after Belen. Yeah. You still have that comment that you wanted to make? Que si todavía tienes el comentario, Hilda, que hace rato tuviste tu mano alzada. Lo que querías decir antes. Claro que sí, yo estaba esperando el tiempo. Okay.
el que nos enseñaste los 5 ministerios. Y yo recuerdo que nos enseñaste también y nos pediste que empezáramos a descubrir nosotros en qué podríamos, en esos 5 ministerios, en qué podríamos fluir y trabajar, ¿no? Y yo tengo muy presente, como lo que tú dijiste, es que la función de maestro la tiene Carlos, la tiene Armando, que son excelentes maestros, y que el que mencionó también Eugenia, evangelistas, había varios. Recuerdo a Ari con la fundación de pastor también. Recuerdo a algunos también que daban profecías y el apóstol, ¿verdad? Entonces, fuimos bien instruidos. Dice que lo que bien se aprende no se olvida. Y seguimos fluyendo en esos 5 ministerios. Entonces, yo quiero decir que la iglesia, ahorita con nosotros, con el nuevo pacto, seguimos fluyendo en los 5 ministerios. Eso es lo que yo quería decir. Que yo siento que en el nuevo pacto estamos fluyendo cada quien en lo que fluye, en lo que, por ejemplo, yo me considero, me es fácil hablar con la gente, evangelizar. Y ahora más con lo que hemos aprendido como la técnica con Torben, ¿no? Entonces, porque creo que dijo Eugenia, no sé si me equivoco, que ella dijo que te preguntó a ti, Gayla, que si las otras iglesias creo que son las que están funcionando, los 5 ministerios, y no. Hay iglesias que no están funcionando en esos 5 ministerios. Y yo quiero recordar que que nosotros, este remanente de hace tiempo que nos enseñaste, hace mucho tiempo atrás, estamos fluyendo en esos 5 ministerios, que son los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Okay. All right. Jeannie, go ahead. Ya, yo lo que quiero decir es que a lo que dijo Hilda, lo hermoso del nuevo pacto es que yo veo humildad en los que tienen esa función. Y como dices, Gayla, no tienen que decir, yo nunca escucho a Mauricio decir, yo tengo la función del evangelista o Armando decir, yo tengo el del maestro. Lo lindo es que fluye y lo podemos ver nosotros. Yo creo que la diferencia entre los 5 ministerios dentro del nuevo pacto que es afuera del nuevo pacto. Yo así lo veo. Okay, very good. Go ahead, Hilda. Otra preguntita, te quiero preguntar si, yo sé que sí, pero te quiero preguntar si el liderazgo está en el nuevo pacto. Interesante. El ser líder está en el nuevo pacto. Yo creo que sí, yo siempre he pensado que Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y el liderazgo nos enseña, por ejemplo, a mí, a someterme a mi líder, entenderlo, ¿sí? Puede ser que mi líder esté mal, pero yo voy en humildad a orar por ese líder para que Dios le revele y no yo juzgarlo, ¿verdad? Que está mal. A mí me ha servido mucho siempre estar bajo alguien, ¿me entiende? No, o sea, sí bajo alguien, mi líder que esté siempre como que siento una protección con mi obediencia, porque si no hay obediencia, pues es un desorden. Por eso te quería preguntar, yo sé que el nuevo pacto, más el nuevo pacto ahora, tiene que tener un liderazgo. Esa es mi pregunta. Okay, well, vamos a 1 de Corintios capítulo 12. Aquí nosotros podemos ver que Dios primeramente dio a la iglesia apóstoles y profetas. Son los que están dando lo que es la fundamento, lo que es la base. Pero después de esto, hay otros que están nombrados aquí, que nosotros tenemos, aquí es otra lista. Okay. Tenemos una lista en Efesios capítulo 4,
versículo 11, pero aquí es otro, en versículo 28 de 1 de Corintios 12. Aquí dice, y Dios ha dado en la iglesia primeramente apóstoles, segunda profetas, tercer maestros, y después milagros, y después dones de sanidad y ayudas. Miren la próxima, administraciones. Mm. Bla, bla, bla. Los que administran, administraciones. Administrations, and then various kinds of tongues. Now, Y en lenguas. now, guys, now wait a minute. Here we have a list. And there is a gifting of administration that is part of God's gift to the church. Hay parte de, estás hablando de la administración, ¿verdad, Dylan? Yes. Now, administration is putting things in order. It is giving a, Ajá, it's putting things, it's structure. It's a structure. ya. La administración es poner las cosas en orden y es una estructura. Okay, and that structure in all of its arrangements has got to have leadership involved. Pues esa estructura tiene que tener líderes So that everything functions as it should function. para que todo funcione como debe ser. Okay, but look at it. First of all, first in the church is the apostle. Pero veamos a verlo. El primero son apóstoles. Now that apostle is going to put a foundation. He's going to put things in function. It's going to function. If an apostle's there, it is going to function. Si hay un apóstol allá, él pone fundamento y va a funcionar. Okay, he's going to push it. That's his work. That's what he does. He pushes it to make it function. Su trabajo es que él vea que sí funcione y funcione But bien. he needs the help of the administrators to come and then take that and put it into a structure. Pero él necesita la ayuda de los administradores para ponerlo en una estructura. You can be a great administrator to be able to put people in their places, but that doesn't mean you're an apostle. Ahora, tú puedes ser un muy buen administrador y poner a la gente en su lugar, pero no significa que eres apóstol. Okay, you understand what I'm saying? ¿Entienden lo que digo? We have, for example, Torben is establishing the school, and he's done it through the means of the evangelist. Ok, por ejemplo, Torben va a establecer una iglesia y lo está haciendo por medio de los evangelistas. Eso dijiste que eran los evangelistas. Yeah, and he's got a structure that's been placed in order. Y tiene una estructura que ha estado puesta en orden. But even with that structure, even with all that form, still going to need somebody that's going to establish this thing. Pero aún con toda esa estructura y el orden y todo, todavía va a necesitar a alguien que lo administre, ¿no? No, not administrate. No administre, ¿qué? Que lo establezca, Okay. The very Sí. anointing will establish it. The anointing will establish it. La unción es la que lo establece. Okay. Well, anyway. I don't know. I don't think I better go any further than that. We'll just leave it there. ¿Te acuerdas, Galen? Perdón, no sé si va con lo que estaba diciendo Hilda, pero cuando comenzamos lo del nuevo pacto, habían los líderes, habían los mentores y los discípulos. ¿Cómo ves tú eso? ¿Todavía lo ves hoy igual? We're not talking about the fivefold ministry gifts there. We're talking about just one person being submitted to another person.
Sí, aquí no estamos hablando de los 5 ministerios, estamos hablando de una persona que es sumisa a otra persona. Someone that has the ability to form Christ in you needs to be somebody that can teach you and to form Una you. persona que tiene la habilidad de formar a Cristo en ti y enseñarte. Okay, everybody, Ajá. everybody here is supposed to be making disciples. Todos que estamos aquí presentes debemos estar haciendo discípulos. Okay, that is mentor, apprentice. Ese es el mentor y el aprendiz. Master, apprentice. Ajá, maestro y aprendiz. Aprendizaje, aprendiz. ¿Cómo You se know, dice? Yes, there will be some flair of the fivefold ministry giftings there, but you know, it's not necessary to make a disciple. I'm sorry, I didn't catch that. No, you don't Some have- of the five. You don't Uh-huh. have to be a fivefold ministry minister to make disciples. Oh, te dice Galen que no tenemos que ser un ministro de los 5 ministerios para poder hacer discípulos. Actually, the people that are actual fivefold ministers, they're few, not a lot. Son muy pocas las personas que sí son ministros de los 5 ministerios. But their anointing passes over onto other people, and those people start to act like that anointing. Pero la unción de esa persona que tiene el ministerio se derrama en otras personas y esas personas empiezan a actuar con esa unción como la que tiene Case in el que point, tiene la función. case in point, Torben, Ajá. Torben. there is an anointing that is coming, that is here. Un ejemplo es Torben, que tiene una unción que él tiene que está aquí, en Mérida. And because people have rubbed up against that anointing, now they're getting to be kickstarted No, in evangelism. Okay, evangelized and kickstarted. Is that what you said? Yeah, Ajá. Entonces, get- por ejemplo, Torben, que tiene una gran unción, todos los que han tenido, como que se han untado a él, han recibido esa unción y ya están trabajando, siendo kickstart en la evangelización, como hace Torben. iniciado en evangelization. You know, Y that, ya that's- iniciaron en evangelización. Sí, Now, es now cierto. look at that. Not everybody's an evangelist, Vamos a ver eso, no todos son evangelistas, but we need to work like the evangelist. pero necesitamos trabajar como los evangelistas. Okay, we need to have that anointing rub up against us so that we can get initiated into evangelism. Ya, necesitamos tener esa unción así, como que pegar a nosotros para que podamos iniciarnos en el evangelismo. The same would Evangelizar. happen, the same would happen if we had a prophet come and he Ujú. taught us how to prophesy. Lo mismo pasaría si tuviéramos un profeta que viniera y nos enseñara cómo profetizar. Not everybody's going to be a prophet, but we all should prophesy. No todos van a ser profetas, pero todos debemos profetizar. But we have to have that anointing rub against us so that we can receive it and Ujú. then act upon it. Pero necesitamos tener esa unción de la persona, por ejemplo, como Cliff Bell, ¿verdad? Yeah, Cliff Bell. Como who's a good Cliff example. Bell, todos los que hemos visto a Cliff Bell, podemos, aunque sea en Zoom, pero podemos recibir esa unción, ¿verdad, Galen? But even Cliff Bell should go deeper. He should Pero- Ujú. teach more, instruct people how to, rather Mhm. than just minister the prophetic word to them. Pero hasta Cliff Bell debe ir más profundo, dice Galen, para que las personas pudieran entrar más al trabajo del profeta. Okay.
teach them profetizar, how to do it. enseñarles cómo. And I know he does that. I know he does that, but Sí, yeah, I yo think it could go to a little bit deeper and a little bit more anointing come forth on Ya, person. yo sé que él lo hace, pero creo que debe ir más profundo para que salga más la unción hacia los demás. Ujú. But I guarantee you, if you traveled with him where he goes, just by carrying his suitcase and be with him, you will pick up that anointing. Sí, dice Galen que si estás viajando, si tú viajas con Cliff Bell, aunque sea llevando su maletita, que puedes recibir esa unción. Creo que Ricardo tuvo, pues, Cliff Bell a Argentina, no sé si Ricardo está aquí, no lo veo. Y él sí pudo hablar con él y todo, no sé. Yeah, but there's a difference between a weekend and Ajá, sí, being with Sí. the guy for a time. sí, You know, sí that entiendo. anointing will come on you, and you might not be a prophet, but at least you'll have the understanding of what prophecy is, and you will be able to Ajá. speak and prophesy. It'll be easy. Sí, tal vez no seamos profetas, estando con él y No, todo, pero vamos a right. agarrar una buena idea Right. de cómo profetizar, aprender de él. Right. Sí, All five are the same. All five ministries are the same. los 5 ministerios son iguales en ese sentido. If you walked with any of them for any time, Si caminas con cualquiera de ellos por un buen tiempo, that anointing would affect you. la unción de ellos sí nos afecta. And you would start to act, you would start to talk, you would start to act like that ministry gift. Estaríamos hablando, actuando como ese don del ministerio de 5 ministerios. And that's Perdón. good. We need that. We Y es should be bueno. doing that. Okay. Necesitamos Ricardo, eso. you have a hand up, brother. What do you have a comment, Ricardo? Ricardo, ¿tienes un comentario? ¿Tienes tu mano alzada? Sí, es acerca del versículo, el final del versículo 17 de Efesios y el 18, ¿no? Leyendo dice que no anden como los gentiles en la vanidad, ellos tienen entenebrecido el entendimiento. Y me lleva a lo que hizo el diablo con las personas en Efesios, en 2 de Corintios 4:4, que dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no se resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo, para la cual es la imagen de Dios. Lo voy a apuntar. 2 de Corintios, ¿qué? 4:4. Ok, Mm-hmm. ya. Decidieron no creer, tienen el corazón endurecido y el diablo les ciega el entendimiento. Muy bien. Así es. Muy bien. Okay. All right, let's go on here. Verse 19, talking about the ones that are in ignorance. Okay. Verse 19 says, and they, having become callous, have given themselves over to sensuality for the practice of every kind of impurity with greediness. Ok. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El versículo 19 de Efesios 4. Callus is a hard spot, on your hand, you get calluses, it's hard. Cuando te saca un callo en tu mano, donde sea, pues se pone duro, ¿no? The heart becomes callous, becomes hard because of ignorance. El corazón se vuelve como un callo y se vuelve duro por la ignorancia. And because of that ignorance, the person just naturally will start to gravitate towards that impurity.
that lasciviousness. Sí. Y por esa ignorancia, automáticamente la persona se va a esa impureza, se deja llevar y se va a la impureza. Remember, in the teaching, my teaching of the new covenant, Jesus does not take away from us the influence of the fruit of the knowledge of good and evil. It is there. Recuerden en mi enseñanza del nuevo pacto de que Jesús no nos quita el conocimiento del fruto del bien y el mal, del árbol del bien y el mal. You can go and you can dig up the old man and you can put on the old man again if you're not careful. Que si no tenemos cuidado podemos desenterrar al hombre viejo y volverlo a ponernos. But these people are people that are not enlightened. Okay, these people are still walking in ignorance. Pero estas otras personas pues están ignorantes, no están caminando iluminados en la luz. And we have a lot of these people walking in ignorance in our churches. Tenemos a muchas personas caminando en esa ignorancia dentro de las iglesias. Now, how can I say that? Because of the sensuality. ¿Cómo puedo decir eso? Porque por la sensualidad que vemos. Okay, according to this scripture, lasciviousness is very present when there's ignorance. De acuerdo a este versículo, dice, es el 19, ¿verdad? Porque han perdido la sensibilidad, por eso se entregaron a la lascivia. Lascivia, no sé, ¿cómo se dice? Lascivia. Lascivia, okay. Lascivia, para cometer con avidez, Eso quiere decir fuerte, ¿verdad? Fuertemente, toda la clase de impureza. Mi versión. Sí. Han perdido toda vergüenza, se han entregado la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿De qué? De actos indecentes. Okay. Indecent. Indecent, okay. Lasciviousness is a strong word. It means flirtation. It means any act that of flirtation or dressing sensual or trying to arouse the sexual nature of anybody. That is common to people that are walking in ignorance. Okay, la lascividad, no sé si lo estoy diciendo bien, te conduce trae coqueteo o tratar de ¿cómo se dice? Arouse. Levantar el interés sexual. Buscar interés en el sexo opuesto, que el sexo opuesto se interese en uno, con el coqueteo. ¿Y qué fue lo último que dijiste, Galen? Dijiste una cosa más. I don't know. A la forma que se viste la persona, la mujer, por que se viste sensualmente. So, you know, within our churches, we see young people that are very lasciviousness. They're very adapted to this kind of lifestyle. Ya vemos en las iglesias, vemos a muchos jóvenes que están así, la forma que visten y es este tipo de vida que llevan sensual. Okay. They might not be having sex with somebody, but they're sure trying to arouse the nature, the fallen nature of somebody. Ya tal vez no están teniendo sexo con la persona, pero los están atrayendo al sexo opuesto de una forma u otra, atrayendo. It is because of ignorance that they're doing that, and they are hard in their hearts. Es por ignorancia y por tener el corazón duro que lo están haciendo. Okay, and they need to be illuminated in what they're doing
illuminated with the gospel and they're illuminated with what God's preferences of their life, so they don't give to that. Ya necesitan saber, ser iluminados para lo que es la voluntad de Dios, los deseos de Dios, y que ellos pues tengan la revelación de hacer caso de lo que Dios les dice. Okay, look at this. In verse 20, you did not learn Christ that way. Ustedes vean el versículo 20, dice, ustedes no aprendieron a Cristo de esa forma, de esa manera. So, you know, the true gospel is not one to allow that kind of dressing or acting. You know, it's just not allowed. Y el verdadero evangelio no permite nada de eso, nada de la forma que vestimos y todo tiene que ser decente. It's just, you know, just a natural knowing when you know Christ that this kind of attitude, this kind of lifestyle is just not accepted. Sí, debe saber, la persona que tiene a Cristo debe saber internamente que esta forma de vida es incorrecta. Well, somebody might say, oh, you're kind of closed-minded, aren't you, Galen? Aren't you a little bit legalistic? Tal vez alguien le diga a Galen, ¿no? Tienes un poco la mente cerrada, muy legalista, Galen. I don't think so. No creo I don't, que soy así. from what I'm reading here, I don't think you're being legalistic if you're saying that kind of attitude, that kind of flirtatious lifestyle just isn't part of the Christian faith. No, según lo que dice aquí, estamos viendo claramente que ese estilo de vida así de coqueteo y todo no es parte de la vida cristiana. Okay, now here comes the question. Viene una pregunta. Does the culture change the Bible, or does the Bible change the culture? La pregunta es que si la cultura cambia a la Biblia o si la Biblia cambia la cultura. You think that Christ would be happy with what he would see? ¿Ustedes creen que Cristo estaría feliz viendo lo que ve en la cultura? I don't think so. No, no I don't creemos, think so. creo que no. So, you know, culture is what's accepted by the people. La cultura es lo que acepta la gente. It's a lifestyle Es una forma de vida that society accepts. That's que what la culture sociedad is. acepta. So as long as there's nobody talking against it, nobody frowning upon it, nobody saying the truth about it, guess what happens? Que si nadie está diciendo nada mal, que está mal eso, ¿qué creen que va a pasar? Because of ignorance, they will do this. It's amazing how Paul writes this. I mean, he knows what's going to happen. Sí, que por ignorancia por la ignorancia va la persona a actuar así. Y Pablo, ¿qué dijiste, Galen, de Pablo? That, ¿Pablo qué? I don't know, Jeannie. No dijiste Paul. Paul writes about this. Something about Paul. You know, he's writing about this, and I don't know. I don't know what I said. I say things and I forget them. Dice Galen que dice cosas y se le olvida lo que dijo. Alicia, you're saving me. Sí, alimentando lo que estás diciendo en Gálatas 5:16 habíamos estudiado, dice, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. O sea, Pablo, lo que estás comentando, alimentando esta parte que es muy importante, ese cuidado cuando tú amas a Cristo, guardas tu corazón, Proverbios 4:24, y es parte de todo esto, ¿no? De no estar alimentando deseos, ¿no? Ni arrastrando a otras mujeres a hacer lo mismo, ni tampoco al sexo opuesto estarlo tentando, ¿no? Arising, como tú dijiste. Arising things. Arouse Yeah. things. Y también en Romanos 12:2 dice que no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.
Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Me Yep. encanta. Amen. Maggie? Sí, yo creo que aquí que tienes mucho tiempo ya aquí en México, hay una cultura de ignorancia, pero no solo de Cristo, ¿ok? Es una cultura de gente muy ignorante que no lee. Les voy a platicar algo. Yo tuve aquí en mi casa a una chica que llegó de Tampico con un problema aquí importante, que su esposo se perdió y la mandaron llamar. Él vino a trabajar a Mérida. Y era una chica que no leía y que estaba yendo a un culto sin saber qué estaba haciendo. Cuando nosotros hablamos de un liderazgo o hablamos de estos ministerios, nosotros en cuanto empezamos a vivir un llamado a la transformación de nuestra persona, en el momento que nosotros no activamos lo que hemos aprendido, ¿cómo nos podríamos volver el ministro de alguien que, les digo, por primer punto, estamos en un país que la gente no lee, no agarra un libro y lo lee, y no solo la Biblia, lo que sea. Entonces, ahí, cuando hablamos de una cultura de ignorantes, yo pienso que México está rodeado de tanta idolatría porque tenemos esto. Entonces, ¿cómo poder hacer que digo que si alguien llegó a Cristo por un estado emocional, porque es así, por una emoción, ¿cómo tenemos que orar por ellos para que entre verdaderamente la cultura en Cristo? Porque la cultura en Cristo es formación, es capacitación, o sea, no te puedes dejar llevar por una emoción, por una canción, no. O sea, ¿y dónde está lo otro? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está la formación? Yo, esta chica que estuvo aquí, cuando empecé a preguntarle a ver cómo es, yo me asusté porque dije, bueno, ¿ella qué tomó? Pues tomó lo que hace que se sienta bonito, ¿ok? Pero ella no había agarrado la Biblia. No, o sea, ¿por qué? Porque no hay una cultura de esto. Y no tiene que ver con Cristo, tiene que ver con México. Yo no sé Latinoamérica, yo hablo por México. Y verdaderamente cuando no tienes una cultura de leer, es imposible tener una revelación para que tú fluyas en la cultura de Cristo. Para eso hemos sido llamados nosotros. Y nosotros, ¿para qué hemos sido ya? Bueno, si a mí me cayó el 20, ¿yo qué tengo que hacer? Yo a esta chica le hablé del bautismo y una información que me mandaba Alicia a mí del bautismo, de cómo era, o sea, ni siquiera entendía las palabras. Ella ni siquiera, de algo tan sencillo, ni siquiera lo entendía. Entonces nosotros tenemos que entrar de verdad, en un tema de oración, porque cada miembro que llegue, por cualquier motivo que sea llamado por Dios, nosotros somos el líder de esas personas para poderles hablar de eso, para poderles hablar de lo que Cristo ha hecho en mí. Porque si yo no me siento que yo puedo ser ministro de alguien, entonces ¿cómo voy a ser los discípulos? Yo voy a decir algo, ella estuvo aquí 15 días y hasta donde yo pude mostrarle, porque no lee, porque, y te voy a decir, para el mexicano es fácil, dámelo aquí, me lo quiero comer aquí, dámelo en mi boca. No hay una cultura de esfuerzo, no hay. Entonces nosotros como ministros, como esas personas que llegan, ¿y cómo les vamos? Pues primero darnos cuenta cómo podemos hablar con estas personas que no leen, con estas personas que solo se dejan llevar por la emoción, cómo tenemos que ser nosotros en nuestro estilo, en nuestra forma, para que entren verdaderamente a una cultura en Cristo. Eso no es una tarea fácil. Y bueno, No. y esto de los ministerios yo creo que es mucho más profundo porque yo sí he conocido maestros en otros lados. Ustedes los tienen aquí en Yucatán, yo los he conocido en otros lados. Y las posiciones son bien diferentes.
y posiciones de verdad, de gente que tiene el, ¿cómo se llama? El llamado de enseñanza, que yo ahorita lo que ustedes decían, si hay algo que se contrapone, hasta lo que yo conozco, es la cultura de el maestro con el profeta. Yo eso lo veo afuera. Yo no puedo decir si está mal, si está bien. Tampoco puedo entender esto de lo que estaba diciendo Eddie, que estaban ellos diciendo que no, ni siquiera hablo de las denominaciones, hablo de la gente que tuvo el llamado para ser maestro, que se contrapone con alguien que habla profecías. O sea, ni siquiera hablo de dominaciones, hablo de ministerios. Yo creo que esto es muy profundo y como dicen el pacto, ahora sí que hablando del nuevo pacto, yo creo que veo muy complicado yo, Gaylan, que verdaderamente interactúen estos ministerios, porque es algo que yo he escuchado por otro lado que se contrapone. Yo no digo bien, mal, no lo puedo juzgar, simplemente escucho posiciones muy diferentes a lo que ustedes podrían estar comentando, ¿no? Entonces, en eso quiero decir, nosotros somos los ministros, porque para esto estamos estudiando aquí, y Dios nos irá revelando a cada persona o con las personas que tengamos que hablar, cómo es que nosotros tenemos que ser dentro de esta cultura en Cristo. Eso era lo que yo quería comentar. Did you catch it all? Everything she said, did you get it, Galen? Hmm? Did you get what she said? Not all of it, no. You know what? My battery, I think, am I still here? I might go anytime, and I don't have a place to put my phone to connect it. But basically what she was saying, there's so much ignorance here in the culture. Not only that they don't know Jesus, they don't read. A lot of people don't read. How do you get to a person like that? She was saying that she was trying to teach a girl that was working at her house or was at her house, and that in very simple terms about baptism. And Right. she and the girl didn't understand anything. What came to my mind was illustration or maybe drawing pictures or something. That's what came to my mind. But then after that, I kind of lost her. She started talking about the ministers, other things, but that's Okay. basically what she's talking about. How do you reach them? I don't know, because I've come across those type of people. She was saying that we need to pray a lot for them, or pray a lot for the situation Well, of we the do. ignorance, the We culture. do. It takes a lot of patience. Yeah, que necesitamos mucha paciencia con este tipo de personas, dice Galen. A lot of patience, and you've got to find the way. Y hay que buscar la forma de llegarles. Yeah, that's where a special person has got to come, you know. I don't Ahí es have donde that patience. tiene que haber una persona especial que tenga esa paciencia con ellos. You see, we're Es como- part of a body, okay? Everybody have our different abilities. Todos somos parte de un cuerpo y todos tenemos diferentes habilidades. And so there's somebody out there that can be able to minister to those people. We just need to find Yeah. them, release them into that. Tiene que haber alguien que pueda llegarle a esas personas. Es orarlos, buscarlos y soltarlos con esas personas. A mí me vino a la mente, le está diciendo Galen, pues hacer dibujitos. ¿Qué es, Galen? ¿Qué muestras allá? We are way over time. I know. Ya estamos muy, ya no se nos superpasó el tiempo. We have got to bring this to an end. Ya Okay. tenemos que terminar aquí. Ya sé, hace rato me di cuenta, Galen, que nos All right. pasamos. Let's pray and Vamos let's a orar. ask God Okay. to help us. Praise Father, God. just thank you for your grace. We thank you for your abilities working in us. Gracias, Señor, por tu gracia y por todas las habilidades trabajando dentro de nosotros. Yo puedo hacerlo. Padre, gracias por toda esa gente que está recibiendo. Yo pido, Padre, que ese libro de Efesios puede ministrar a nosotros en una manera que, número uno, muestra que somos hijos de Dios. Número dos, que somos
un pueblo que tiene una gerencia. Número 3 es que hay gente que debe de apoyarnos en nuestro crecimiento. Y, Padre, y también hay una manera de vivir aquí que es parte de lo que es su deseo. Ayúdanos a vestirnos en esta nueva persona, renovar nuestra mente y no permite que la ignorancia se pone a nosotros en esclavitud o dureza de corazón. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Amén, amén. Gracias, Galen. De nada, no, de nada. Lo siento por el tiempo. Yo no estaba dando cuenta. Todo Linda, bien, quiere decir algo, creo. todo bien, gracias. Ok. Gracias. No, nos vemos ustedes. Gracias.